¿Alguna vez te has preguntado qué significa obedecer verdaderamente a Dios? No hablo de una obediencia superficial, de hacer las cosas por costumbre o por temor. Me refiero a una obediencia nacida del amor, de la fe y de la confianza total en el corazón del Padre. Una obediencia que no depende de las circunstancias, sino de la convicción de que Dios siempre tiene un propósito más alto, aunque a veces no lo comprendamos. La obediencia es uno de los pilares fundamentales de la vida espiritual. En la Biblia, cada bendición significativa está ligada a un acto de obediencia. Desde el principio, Dios ha buscado un pueblo que no solo lo adore con palabras, sino que le obedezca con acciones. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, está escrito: «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra». En esa sola frase se encierra una verdad poderosa. La obediencia abre puertas que la desobediencia cierra. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Cuando obedeces, no solo estás cumpliendo una orden, estás expresando amor, confianza y sumisión a la sabiduría divina. La obediencia no es siempre fácil, muchas veces requiere renunciar a nuestros propios planes, a nuestros deseos, incluso a nuestra lógica, pero cada vez que eliges obedecer a Dios, eliges el camino del crecimiento espiritual y la transformación. La desobediencia puede parecer más cómoda al principio, pero la obediencia siempre trae recompensa, aunque ésta llegue con el tiempo. Si miras toda la historia bíblica, notarás que la obediencia ha sido la llave de cada milagro, la raíz de cada promesa cumplida y el sello de cada pacto entre Dios y su pueblo. Desde Adán y Eva hasta los profetas, desde los patriarcas hasta los apóstoles, todo gira en torno a una pregunta esencial: ¿obedecerás la voz de Dios? A lo largo de la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres que decidieron obedecer incluso cuando no entendían el porqué, y esa decisión cambió sus vidas para siempre. Uno de los ejemplos más poderosos es Noé. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 22 dice: «E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Noé obedeció a Dios cuando nadie más lo hizo». Dios le pidió construir un arca en un tiempo en que nunca había llovido, y todos lo tomaban por loco. Pero Noé no necesitó entender, solo confió. Y esa obediencia no solo lo salvó a él, sino a su familia y al futuro de la humanidad. Así es la obediencia. Puede parecer irracional a los ojos del mundo, pero siempre es sabia a los ojos de Dios. Noé fue ridiculizado, pero perseveró. Fue obediente en lo secreto, y Dios lo exaltó en público. Y aquí está una lección profunda. La obediencia no busca reconocimiento, busca agradar al corazón de Dios. Obedecer no siempre te hará popular, pero siempre te hará bendecido. En tiempos donde la sociedad exalta la independencia y la autosuficiencia, la obediencia parece una debilidad, pero en el reino de Dios es una fortaleza. Obedecer no te quita libertad, te libera del ego. Te enseña a confiar en alguien mayor que tú. Te enseña que los planes de Dios siempre son más altos que los tuyos, como dice Isaías capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando obedeces, estás diciendo: Señor, confío más en tu sabiduría que en la mía. Y esa actitud mueve el corazón de Dios. Si quieres ver bendición, dirección, crecimiento espiritual y propósito en tu vida, la clave está en obedecer. Dios no premia la intención, premia la acción. No basta con decir quiero hacerlo, hay que hacerlo. La obediencia convierte la fe en algo tangible. Mira el ejemplo de Abraham. En el libro de Génesis capítulo 12 versículo 4 dice: «Y se fue Abraham, como Jehová le dijo». No hubo preguntas, no hubo condiciones, no hubo excusas. Dios le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela». Y Abraham obedeció. No sabía a dónde iba, pero sabía quién lo guiaba. Esa es la esencia de la obediencia, confiar más en el guía que en el camino. Cada paso de obediencia de Abraham fue una semilla de bendición, por eso se le llama el padre de la fe. Su obediencia trascendió generaciones. Lo que hizo en secreto se convirtió en un legado eterno. Quizás hoy Dios te está pidiendo algo que no entiendes. Tal vez te está pidiendo perdonar, soltar, moverte, dejar un hábito o tomar una decisión difícil. Puede que parezca ilógico, pero si proviene de Dios es perfecto, porque la obediencia no siempre tiene sentido, pero siempre tiene propósito. La verdadera obediencia no depende de entenderlo todo, sino de confiar en todo momento. Call to action inicial.
Si este mensaje ya está tocando tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, para que sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar, que la obediencia trae bendición. Sigamos. En la historia de la Biblia, cada acto de obediencia produjo una manifestación del poder de Dios. Mira lo que ocurrió con Josué. Dios le ordenó algo que parecía extraño: marchar alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días. No había armas. No había estrategia militar, solo obediencia. En el 7º día, cuando el pueblo gritó, las murallas cayeron. Eso lo encontramos en el libro de Josué capítulo 6, versículos 20 y 21. Dios no necesitaba el ruido del pueblo, necesitaba su obediencia. Lo que derribó los muros no fue el grito, fue la fe acompañada de obediencia. Así funciona en la vida. Cuando obedeces, las murallas que te rodean comienzan a caer. La obediencia no es pasiva, es activa, es una decisión diaria. No es algo que haces una vez y ya, sino un estilo de vida. Cada día, en lo pequeño y en lo grande, tienes la oportunidad de obedecer o no, y cada decisión tiene consecuencias. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pide algo, pero pospones hacerlo porque no te parece lógico o cómodo? La obediencia diferida es desobediencia disimulada. Si sabes lo que Dios quiere que hagas y no lo haces, estás reteniendo tu bendición. Jonás es el ejemplo más claro de esto. En el libro de Jonás capítulo 1 versículo 3 dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios lo llamó, pero él decidió huir. Por esa desobediencia terminó en el vientre de un gran pez. No fue hasta que obedeció que volvió a la superficie. La desobediencia siempre te lleva a un lugar de oscuridad, pero la obediencia te devuelve a la luz. Jonás aprendió que no puedes huir del llamado de Dios, y que obedecer siempre es el mejor camino. Hay personas que hoy están dentro de su pez. Están atrapadas en situaciones difíciles porque han huido de lo que Dios les pidió. Pero el mismo Dios que lo sacó a Jonás del abismo puede sacarte a ti si decides obedecer. La obediencia es la salida del caos, el principio de la restauración. Cuando decides obedecer, la tormenta cesa, las cadenas se rompen y la paz regresa. La obediencia trae orden al alma. Ahora quiero que medites en algo. Cada acto de obediencia, aunque parezca pequeño, tiene un impacto eterno. Cuando oras, cuando ayudas a alguien, cuando eliges hacer lo correcto aunque nadie te vea, estás obedeciendo. Y esa obediencia, aunque nadie la aplauda, no pasa desapercibida para Dios. Jesús mismo fue el modelo perfecto de obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia fue total, sin condiciones. No buscó su voluntad, sino la del Padre. Esa obediencia redimió al mundo entero. Esa es la clase de obediencia a la que Dios te está llamando. Una obediencia que nace del amor, no del temor. Una obediencia que dice: hágase tu voluntad, no la mía. Cuando decides obedecer a Dios, abres las puertas de su favor. La obediencia no solo cambia tu entorno, cambia tu destino. En la Biblia, cada persona que eligió obedecer fue posicionada por Dios en un lugar de bendición, autoridad o influencia, no por mérito humano, sino por fidelidad divina. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 2 al 6, está escrito: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Este pasaje revela una verdad que atraviesa los siglos. La obediencia no solo atrae bendición espiritual, también genera bendición integral. Dios quiere verte prosperar en todas las áreas de tu vida, pero la puerta de entrada a esa prosperidad es la obediencia. La obediencia es una siembra. Cada decisión correcta, cada acto de fidelidad, cada paso de fe es una semilla que tarde o temprano dará fruto. A veces los resultados no se ven de inmediato, pero cada acto de obediencia construye tu futuro. Mira lo que sucedió con Isaac. En el libro de Génesis capítulo 26 versículo 2, Dios le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. A pesar de la escasez y la hambruna, Isaac obedeció. Y en el versículo 12 dice: Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Esa es la recompensa de la obediencia. Bendición multiplicada en los lugares donde otros solo ven dificultad.
Dios no necesita cambiar tus circunstancias para bendecirte, necesita cambiar tu corazón para que obedezcas. Cuando eliges obedecer, Dios puede prosperarte en medio de la crisis, darte paz en medio de la tormenta y abrirte caminos donde antes solo veías imposibles. La obediencia no siempre será comprendida por los demás. Habrá momentos en que parecerá que estás perdiendo, pero recuerda que quien obedece nunca pierde, solo parece perder por un tiempo. La obediencia es inversión, no pérdida. Pensemos en Eliseo. Cuando el profeta Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo permaneció fiel y obediente hasta el final. Su decisión de seguir y servir, de permanecer donde Dios lo quería, le abrió la puerta para recibir la doble porción del Espíritu. Lo encontramos en el segundo libro de Reyes capítulo 2, versículo 9. Eliseo no recibió esa unción por ser el más preparado, sino por ser el más obediente. Dios no escoge a los más talentosos, escoge a los más dispuestos, y la disposición se demuestra obedeciendo. Si tú obedeces, Dios puede hacerte portador de algo mayor. Tal vez Dios te está pidiendo hoy que obedezcas en algo que parece pequeño, pero ese paso pequeño puede llevarte a una gran puerta. En el reino de Dios, lo pequeño siempre precede a lo grande. En el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La obediencia en lo pequeño prepara tu corazón para recibir lo grande. Hay personas que piden grandes milagros, pero no están dispuestas a dar pequeños pasos. Piden puertas abiertas, pero no obedecen la instrucción que Dios ya les dio. Dios no puede confiar lo grande en manos que aún son infieles en lo pequeño. La obediencia es la prueba de confianza que Dios usa antes de promoverte. Por eso, cuando Dios te dé una instrucción, obedécela sin demora. No negocies con lo que Él te pide. A veces una sola acción de obediencia puede cambiar toda tu historia. Un ejemplo impactante lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 7. Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento, hace lodo con saliva, lo unge y le dice: Ve, lávate en el estanque de Siloé. El hombre obedeció, y al hacerlo recuperó la vista. El milagro no ocurrió hasta que obedeció. La obediencia activa el poder de Dios. Quizás tu milagro está del otro lado de una simple instrucción divina. Dios te pide algo no para limitarte, sino para liberarte. Cada mandato de Dios tiene un propósito oculto para tu bendición. Si esta palabra está edificando tu vida, déjame saberlo en los comentarios. Escribe "Quiero obedecer a Dios" para declarar públicamente tu compromiso. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que obedecer a Dios es el camino hacia la plenitud. Obedecer a Dios cuando todo está a tu favor es fácil, pero la verdadera obediencia se prueba cuando la vida se complica, cuando el camino se oscurece, cuando las respuestas no llegan y cuando seguir la voz de Dios significa ir contra la corriente. Es ahí donde tu fe se pone a prueba y donde la obediencia se convierte en el lenguaje más poderoso de amor y confianza hacia tu Creador. En el libro de Daniel capítulo 3 encontramos un ejemplo impresionante. Nabucodonosor ordenó que todos adoraran una estatua de oro, y quien no lo hiciera sería lanzado a un horno de fuego. Pero 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, se mantuvieron firmes. No negociaron su obediencia, ni siquiera ante la amenaza de muerte. Dijeron: Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Su obediencia fue más fuerte que su miedo. Y el resultado fue glorioso. Dios no los libró del horno, los libró en medio del horno. Porque a veces la obediencia no evita la prueba, pero garantiza la presencia de Dios dentro de ella. Esa es una lección eterna. La obediencia no siempre te saca del fuego, pero te asegura que no estarás solo en medio de él. Cuando eliges obedecer, aún en medio del dolor, la fidelidad de Dios te sostiene. La obediencia en tiempos difíciles tiene un poder especial. Cuando todo parece ir en contra, obedecer es una declaración de fe. Es decirle a Dios: confío en ti más que en mis sentimientos, más que en mi lógica, más que en mis circunstancias. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en el profeta Jeremías. En el capítulo 32, Dios le ordenó comprar un campo en medio de una guerra. Parecía absurdo. Jerusalén estaba sitiada, el futuro era incierto, pero Dios le dijo que lo hiciera como símbolo de esperanza. Jeremías obedeció, y ese acto se convirtió en una profecía de restauración. La obediencia puede parecer insignificante para el mundo, pero tiene un impacto profético en tu vida. Cuando obedeces, siembras esperanza. Cada instrucción de Dios tiene un propósito mayor, aunque no siempre lo entiendas de inmediato.
A veces, obedecer será caminar sin ver el destino, solo confiando en la voz que te guía. Pero esa es la esencia de la fe. Creer que Dios no te llevará a un lugar donde no haya preparado algo para ti. Jesús mismo enseñó esto de manera perfecta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28, contó la parábola de los dos hijos. Uno dijo que obedecería, pero no lo hizo. El otro dijo que no, pero terminó haciéndolo. Jesús preguntó: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta fue clara: el que obedeció, aunque al principio se resistió. Dios no se impresiona por las palabras, se agrada por las acciones, no por lo que prometes, sino por lo que haces. La obediencia verdadera no se dice, se demuestra. Si deseas experimentar una vida transformada, necesitas caminar en obediencia constante. No una obediencia de domingo, sino una obediencia diaria. No una obediencia parcial, sino completa. No una obediencia por miedo, sino por amor. La obediencia es la expresión más pura de amor hacia Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay amor sin obediencia. Si amas a Dios, obedecerás su palabra, incluso cuando duela, incluso cuando no entiendas. Esa es la obediencia que transforma el corazón. Las recompensas de la obediencia son incontables. Primero, produce paz interior. Cuando obedeces, tu alma descansa, porque sabes que estás en el centro de la voluntad de Dios. Segundo, produce crecimiento espiritual, porque cada acto de obediencia te acerca más al carácter de Cristo. Y tercero, produce fruto eterno, porque cada paso de fidelidad deja una huella que trasciende generaciones. La obediencia te conecta con las promesas de Dios. Cuando eliges obedecer, entras en una dimensión de confianza donde no dependes del resultado, sino del propósito. Porque obedecer no siempre cambia tus circunstancias, pero siempre cambia tu corazón. Si miramos la vida de María, la madre de Jesús, encontramos uno de los mayores ejemplos de obediencia silenciosa y poderosa. En el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 38, ella respondió: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa respuesta cambió la historia del mundo. María no entendía todo lo que venía, pero su obediencia trajo salvación a la humanidad. Así es la obediencia. No necesitas entenderlo todo, solo decir sí a la voluntad de Dios. Si esta enseñanza está llegando a tu corazón, tómate un momento para reflexionar. ¿Hay algo que Dios te ha pedido y que aún no has hecho? Este es el momento de dar ese paso. Escríbelo en los comentarios y di: hoy decido obedecer a Dios. Suscríbete al canal y comparte este mensaje para que más personas aprendan a caminar en obediencia y bendición. Oremos juntos. Padre amado, gracias porque tu palabra nos enseña que la obediencia es el camino hacia tus promesas. Hoy venimos delante de ti para pedirte que nos des un corazón dispuesto, sensible a tu voz. Enséñanos a obedecer sin dudar, a confiar incluso cuando no entendemos, y a caminar bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Líbranos de la desobediencia, del orgullo, del miedo y de la incredulidad. Haznos humildes, obedientes y fieles en lo pequeño y en lo grande. Padre, fortalece nuestra fe para que cada paso esté alineado con tu voluntad. Así como Noé obedeció y fue salvo, como Abraham creyó y fue bendecido, como María se rindió y trajo salvación al mundo, hoy nosotros también decimos: hágase tu voluntad, Señor. Bendice nuestras decisiones, nuestras familias y nuestros caminos, y que tu gracia nos acompañe siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y antes de cerrar, quiero dejarte una frase que resume esta enseñanza. La obediencia no siempre te lleva por el camino más fácil, pero siempre te lleva al destino correcto. Gracias por haberme acompañado en este mensaje. Si fue de bendición para ti, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con 3 personas que necesiten aprender el poder de obedecer a Dios. Recuerda, cuando obedeces, Dios se encarga del resto.